Determinar las fuerzas en los miembros CD, ED y EF de la armadura mostrada que sirve de apoyo a un puente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre del puente. Aquí en el punto A está articulado, por lo cual supondremos dos reacciones, una horizontal y una vertical, a sub X y a sub Y. En el punto B está sobre un patín, por lo cual solo habrá la reacción del piso, le llamaremos B sub Y. Aquí están las fuerzas de 3, 4, 5 kN hacia abajo y las distancias están en metros. Entonces trabajaremos con kilonewton metros. Nos piden calcular por el método de las secciones la fuerza que está presente en la estructura CD, DE y EF, para lo cual primero hallaremos las fuerzas externas, es decir, la fuerza BY, AX y AY. Bueno, primero, como esto está estático, vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto A. Bueno, sumatoria de momentos respecto al punto A tiene que ser igual a 0. Consideraremos los giros antihorarios positivos. Con respecto al punto A, está actuando la fuerza B, intentando hacer girar el puente en un sentido antihorario, entonces será positivo. B sub Y, por la distancia al punto A perpendicular, que es de 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 por 6, 18 metros. Luego tenemos estas fuerzas de 3, 4, 5 kN hacia abajo con respecto al punto A, intentarán hacer girar el puente en un sentido horario, entonces será negativo. Menos 3 kN por la distancia al punto A, de 3 más 3, 6 metros. Menos 4 por la distancia, 9 metros. Menos 5 por la distancia, 15 metros. Esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Y acá fácilmente podemos despejar B sub Y. B sub Y nos quedaría igual a 7,167 kN. Esto lo pondremos aquí, 7,167 kN. Estamos trabajando con kilonewton metros. Dicho esto, podemos hacer sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y, porque está estático. Lo que va hacia arriba menos lo que va hacia abajo igual a 0. ¿Qué va hacia arriba? A sub Y. Más que más va hacia arriba, esta fuerza. B sub Y, 7,167 kN. Menos lo que va hacia abajo, 3, menos 4, menos 5. Esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. De aquí fácilmente A sub Y nos queda igual a 4,83 kN. Bueno, tenemos A sub Y, 4,83 kN. Y vamos a hacer sumatoria de fuerzas con respecto al eje X. Tiene que ser igual a 0. Que tenemos hacia la derecha A sub X. Nada más que va hacia la izquierda, nada. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces A sub X es 0. Bueno, ya tenemos las fuerzas externas que interactúan en nuestro puente, en la estructura de este puente. Ahora vamos a partir de esa estructura para utilizar el método de las secciones en este punto. Esta sección de aquí lo vamos a dibujar aquí abajo. Bueno, aquí tenemos la sección que hemos partido, CD. Hemos graficado la fuerza que aparece en la viga CD hacia la derecha, o sea, en tensión, la fuerza DE saliendo también y la fuerza EF saliendo también, todo en tensión. Las distancias en metros, acá está la fuerza 5 kN y acá está la reacción BY. Si es positivo, las direcciones que hemos asumido son correctas, y si no, está ingresando al punto. Bueno, aquí tenemos dos fuerzas en el punto D. Esta es la fuerza de la viga, digamos, viga CD. Esta es la fuerza de la viga DE. Y esta es la fuerza de la viga FE. Aquí tenemos dos fuerzas. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto primero. Bueno, observamos aquí en el punto D, hay dos fuerzas, la viga CD y la viga ED. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas sumatoria de momentos respecto a este punto. Sumatoria de momentos respecto al punto D tiene que ser igual a 0, considerando giros antihorarios positivos. ¿Qué tenemos aquí que genera momento? Esta fuerza, esta reacción de 7,167 kN
a una distancia de 6 metros del punto D, la distancia perpendicular. 6 metros, estamos trabajando con kilonewton metros. E intentar hacer un giro antihorario. Entonces, correcto, positivo. Luego, ¿qué otra fuerza tenemos? La de 5 kilonewton a una distancia del punto D de 3 metros. E intentar hacer un giro horario, entonces será negativo. ¿Qué otra fuerza? Esta fuerza de la viga EF a una distancia de 4 metros. E intentar hacer un giro horario, entonces negativo. No hay más momentos, esto sumatorio de momentos es igual a 0. De aquí despejamos PEF, la fuerza de la viga F, como es negativo pase hacia el otro lado, esto queda igual, 7,167 por 6 menos 5 por 3, y el valor que está multiplicando a BEF baja a dividir. Operando esto de aquí, la viga EF nos queda igual a 7 kilonewton. Como el valor es positivo, la dirección que hemos asumido es correcta, y como sale del nudo está en tensión. Bueno, ahora vamos a hacer sumatorio de momentos respecto al punto E, porque acá hay dos fuerzas y esto nos simplificará el trabajo. Vamos a hacer sumatorio de momentos respecto al punto E, tiene que ser igual a 0, considerando giros antihorarios positivos. Respecto al punto E que genera momento, esta fuerza de 7.167 kilonewton a una distancia de 9 metros. ¿Qué giro intentar hacer esta fuerza? Un giro antihorario, entonces será positivo. Luego tenemos esta fuerza de 5 kilonewton a una distancia del punto E de 6 metros e intentar hacer un giro horario, entonces es negativo. ¿Qué otra fuerza? La fuerza de la viga CD a una distancia de 4 metros, la distancia perpendicular, e intentar hacer un giro antihorario, entonces será positivo, momento positivo. Sumatorio de momentos es igual a 0. Despejamos la viga CD, que es igual a, esto queda igual aquí, esto pasa hacia el otro lado, cambian de signo, entonces negativo es igual a positivo, 5 por 6 menos 7.167 por 9, estamos trabajando con kilonewton metros, sobre lo que está multiplicando BCD, baja a dividir. Realizando esta operación, la fuerza de la viga CD nos queda igual a menos 8.6 kilonewton. Como es negativo, el sentido de la flecha que hemos asumido es incorrecto, no va hacia la izquierda, sino ingresa al punto, ingresa al nudo. La viga CD tiene un valor de 8.6 kilonewton. Como ingresa al nudo, esta fuerza que está soportando esta viga es de 8.6 kilonewton en compresión. Ahora nos falta determinar la viga ED, para lo cual vamos a determinar este ángulo que está presente en este triángulo. Observamos que este triángulo tiene base 3 y alto 4 metros. 3, 4. Es un triángulo conocido, es el triángulo de 37 y 53 grados. 53 grados corresponde al lado más grande. El lado más grande es 4, entonces acá habrá 53 grados. Vamos a dibujarla aquí en un ladito. La hipotenusa viene así. El sentido que estamos asumiendo, la viga ED, y su componente horizontal y vertical sería de la siguiente manera: hacia abajo y hacia la izquierda, con el ángulo de 53 grados. Esta componente horizontal, como está al costado del ángulo, es BED por el coseno de 53, costado coseno. Y su componente vertical sería BED por el seno del ángulo, 53 grados. Dicho esto, vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto F. Sumatoria de momentos respecto al punto F tiene que ser igual a 0, está estático. Consideremos giros antihorarios positivos que genera momentos respecto a este punto F. Esta fuerza de aquí de 7.167 kilonewton a una distancia de 6 metros. Giro antihorario, entonces positivo. ¿Qué otra fuerza? Esta fuerza de 5 kilonewton a una distancia de 3 metros. ¿Qué giro intentará hacer esta fuerza? Como va hacia abajo, giro horario, todo será negativo. ¿Qué otra fuerza? La fuerza BCD, que es 8.6 kilonewton. Como va hacia la derecha, intentará hacer un giro horario, entonces será negativo.
¿Pero a qué distancia? 4 metros. 8.6 kilonewtons por 4 metros. Horario negativo. Y por último tenemos la componente horizontal de la fuerza BED. Coseno de 53 por la distancia es 4 metros. La componente vertical no, porque está en línea con el punto que estamos tomando como referencia y no genera momento. Entonces simplemente BED por el coseno de 53 grados, que es la componente horizontal de esta fuerza. Hacia la izquierda, como es hacia la izquierda, está generando un momento antihorario, entonces será positivo. Esta sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Y aquí vamos a despejar el valor de BED. Como es positivo, todo lo de aquí pasa hacia el otro lado en signo cambiado. Sería 5 por 3 más 8.6 por 4 menos 7.167 por 6, y todo esto sobre el término que está multiplicando a BED, que es 4 por el coseno de 53. Realizando esta operación, BED nos queda igual a 2,65 kilonewton. Como es positivo, está en tensión. Es correcta la dirección que hemos asumido de esta fuerza. BED está saliendo del punto, está en tensión. Vamos a hacer ahora un resumen con los resultados que hemos obtenido. Bueno, en resumen, la viga CD está sometida a una fuerza de compresión de 8.6 kilonewton. La viga ED está sometida a una fuerza de tensión de 2.65 kilonewton. Y la viga EF está sometida a una fuerza de tensión también de 7 kilonewton. Siendo esta la respuesta a nuestro problema.